Siga con nosotros, bien informado. 9 de la mañana con 4 minutos. Continuamos con más en esta primera edición de Poder Informativo. Muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de la radio en la Grande de Tabasco y a través de internet en www.canaltvx.com. Agradecemos su preferencia y su sintonía en esta mañana de martes y le invitamos a que participe con nosotros, a que nos haga llegar todas sus dudas, sus saludos, avisos, felicitaciones, denuncias, como siempre las recibimos y las transmitimos con gusto. Llámenos al 315-8600, al 315-6223 o bien a la alada sin costo 01800 40 00 570. También puede enviarnos un mensaje de texto al 9931 03 26 35. Comuníquese con nosotros y especialmente ahora que si usted tiene alguna duda sobre estas cuestiones de los cobros en las escuelas públicas, porque exactamente para hablarnos de este tema ya se encuentra con nosotros el maestro en Derecho Normando Granados Maldonado, a quien recibimos con gusto en esta mañana. ¿Qué tal, Normando? Qué gusto saludarle. ¿Cómo están? Muy buenos días a tu auditorio. Pues muy grato recibirte y además con un tema tan importante como el de las escuelas, ahora que nuestros pequeños, bueno, los no tan pequeños, están a punto de volver a clases y se manejan, ¿no?, las escuelas públicas, la educación gratuita, pero en la práctica muchas veces no es así. Coméntanos cómo va en este sentido. Bueno, tenemos una diferencia entre escuelas públicas y escuelas privadas. Tenemos una particularidad en el artículo 3, donde habla del derecho a educación y las formas en las que se tiene que establecer. Habla de que tendrá que ser gratuita y laica hasta el nivel básico. En este caso se extiende hasta el nivel básico bachillerato. La diferencia entre públicas y privadas es específicamente la manera en la que se solventan los gastos de administración. Olvidémonos de lo que es los salarios, sino específicamente los gastos de administración. A este respecto yo te podría decir que las escuelas gratuitas u oficiales son solamente de membrete, porque en realidad todas tienen una cuota de recuperación, que para la inscripción, que para el cambio del semestre, que para ciertos textos que no son gratuitos, aunque debieran de ser, porque existe la Comisión Nacional de Libros de Texto gratuitos. Sin embargo, nosotros tenemos la operatividad en la familia, en la cual consideramos que cuando nuestros hijos van a ingresar a cualquier grado escolar, incluso hasta maternal, preescolar y todo esto, vamos a tener que hacer erogaciones. Estas erogaciones no son obligatorias siempre y cuando estemos utilizando una dependencia oficial. Las dependencias oficiales tienen una concurrencia, en algún caso de forma federal y forma estatal, que se llama paripasu, que es la contribución, y hay un acuerdo marco que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Estado, en el caso de Tabasco, se firmó para efectos de que concurran en un 50 y 50 de las cantidades que se tienen que utilizar para administrar. Sin embargo, conocemos perfectamente que la concurrencia del Estado de Tabasco, como muchos otros, no es real, porque ellos hacen su presupuesto de ingresos y hacen su ley de egresos y no consideran para nada el presupuesto federal. Existe una inconsistencia, existe una descoordinación entre las dos esferas, y esto produce que las escuelas se queden cortas. Por ejemplo, hablando del caso del Colegio de Bachilleres, tiene 105 planteles, los cuales 47 son EMSATs, que son Educación Médica Superior a Distancia. No tienen ni siquiera las instalaciones para funcionar como tales, y todo eso viene saliendo de las puertas de los padres de familia. Hablamos de que existe una sociedad de padres de familia que se administra a través de las cuotas que ellos mismos realizan a través de un convenio, pero son específicamente para la administración de los padres de familia y para las acciones que ellos realizan. Sin embargo, los estudiantes tienen que pagar una cuota de inscripción, tienen que pagar una cuota para el examen, tienen que pagar una cuota de mantenimiento, tienen que pagar a final de cuentas es un montón. Y además los uniformes, y además ciertos textos que no se les pueden proporcionar, y además ciertas cuotas. Esto no es legal, porque el artículo 3 constitucional, que no existe ninguna ley que esté por encima de la Constitución, nos dice es gratuita y laica. Al hablarnos de laica, pues hablamos de laicismo, no refiere nada de ningún tema religioso ni instrucción específica en área teológica. Sin embargo, no se respeta lo gratuito. No se respeta lo gratuito porque nosotros mismos lo permitimos, y para obviar el hecho de que nuestros estudiantes
se desenvuelvan con carencias, se desenvuelvan en entornos que son realmente inhóspitos, por ejemplo, para efectos del clima que existe en Tabasco, pues no tienen ni ventiladores, con tal de que le pongan ventiladores, con tal de que tengan energía eléctrica, con tal de que realmente tengan wifi en sus salones, pues vamos a dar una cuota total. Vemos de dónde la sacamos, a pesar de que estamos conscientes que son escuelas oficiales. En las escuelas privadas no te quiero decir que les piden desde papel sanitario, antibacteriales, les piden 10 cuadernos a niños que acaban de ingresar a la primaria. Esto nosotros como padres, con tal derecho que nos conserven ahí 5 horas, pues lo damos, y quienes tenemos más de un hijo, pues hacemos unos esfuerzos tremendos para poderlos tener ahí. Pero son escuelas privadas, al menos tienen ciertas características de comodidad, de confort, de una extensión para poderlos tener hasta las 3 de la tarde, los horarios que salen del trabajo. Pero las oficiales no tienen derecho ni tienen ninguna normatividad que obligue al padre a cubrir cuotas. Y esto puede suceder incluso, no tienes para pagarlas, no las cubres, y te van a dar un aviso, te van a dar una prevención, y luego te van a decir que tu hijo ya no va a poder continuar porque no ha pagado las cuotas. ¿Qué puede pasar en este caso? Vamos a recurrir a la cabeza del sector, que es Secretaría de Educación, con una queja, mediante la cual nosotros hacemos el planteamiento, fundándonos en el derecho de petición, artículo 8, el artículo 7 para el derecho a la información, si es o no obligatorio, y sobre todo los fundamentos del artículo 3 y el artículo 1 constitucional, que nos dan como derechos prioritarios y fundamentales el derecho de educación, párrafo segundo, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. En este caso nosotros tendríamos que recurrir a la cabeza del sector, después de haber pasado por la dirección, y decirle que nos están quitando el derecho a la educación, que es una garantía individual, a cambio de una cuota. Esto tendría que obligar inmediatamente a la suspensión del acto de reclamación. No te obligo a que pagues la cuota, tienes que seguir estudiando. Segundo, existe responsabilidad por parte del funcionario o funcionarios que cumplen esta instrucción de cobrar. Y tercero, inmediatamente la destitución de los mismos, el procedimiento administrativo, y que Contraloría haga su trabajo. Claro, se le van a venir encima un sinnúmero de quejas, pero no es obligatorio pagar ninguna cuota. No para las escuelas oficiales, eso tenemos que estar conscientes. No nos pueden dar los útiles, no nos pueden dar los libros, quizás algunas no nos puedan dar ni siquiera las instalaciones dignas, pero no nos tienen por qué obligar a pagar una cuota, porque es un derecho humano, es una garantía individual y es algo que está prescrito en la Constitución. No tenemos obligaciones nosotros de pagar. Llámale reglamento, llámale acuerdo, llámale como quieras llamarle, no está por encima de la Constitución. Si la Constitución te dice que la educación es gratuita, es gratuita, ¿sí? ¿Que estos son gastos administrativos? ¿Es diferente a la educación? No, es para efectos de, sí, entonces es gratuito. Si eres oficial, no tienes por qué cobrar absolutamente. Ese es en términos jurídicos. Sin embargo, en términos prácticos, dices, bueno, no voy a arriesgarme a que mi hijo se quede sin semestre, se quede sin este año, porque un funcionario no tanto corrupto, sino que realmente no puede desempeñarse, no tiene la capacidad. Estamos viendo que Tabasco es uno de los principales estados que sacaron peores calificaciones a los maestros aspirantes. Es desagradable aceptarlo. El Querétaro y el Distrito Federal sacan en primer lugar. Sin embargo, no te dan acceso a los reactivos ni siquiera a los resultados. Solamente dices, ustedes son los peores, ustedes son los mejores, o los menos peores. Pero esto viene siendo un conflicto entre la Secretaría de Educación Pública de la nueva administración y las cuotas de poder de los sindicatos. Esto viene siendo lo que está pasando con la reforma educativa. Pero nosotros no podemos ser presa ni de uno ni del otro. El gobierno tiene la obligación de educarme a mis hijos y los maestros tienen la obligación de tener la capacidad para hacerlo. No la voy a pagar yo. Ya de por sí con mis impuestos, que de por sí merman mucho mi economía, estoy solventando muchos de los gastos del gobierno. Entonces, ¿se puede ejercer esta acción? ¿Se puede decir a la sociedad de padres de familia, a la dirección de la escuela, no te voy a pagar? Sí. Y proceder de acuerdo a eso? Más o menos, ¿tendrás alguna idea en la Secretaría de Educación? ¿Es posible o es, como decimos, con muchos trámites? Voy a perder el tiempo, voy a perder el día, mejor que se pierdan 100, 200, 300 pesos. Mi respuesta solamente va a ser geográficamente ubicada. Estamos en Tabasco. Aquí normalmente todo es una tramitología difícil y burocrática, pero si somos seres pensantes y sabemos que tenemos ese tipo de funcionarios, lo que vamos a hacer es, antes de cerrar el semestre anterior, meter una carta directamente a la dirección del plantel o a la dirección del sistema educativo y preguntarle cuáles son los requisitos indispensables para que mi hijo cubra el siguiente semestre. Tienen la obligación, de acuerdo al artículo 8 constitucional, el derecho de petición, a informarse en un breve término que la Corte ha definido como 15 días,
¿Cuáles son los requisitos? Si en ellos nos incluyen cuotas, inmediatamente me voy al juzgado de distrito, presento un amparo por una violación a las garantías en el momento en el que me ponen una cuota de recuperación. El juzgado de distrito les va a ordenar que suspendan el acto reclamado, que permitan que mi hijo curse el semestre o el año, y en ese momento, en las subsecuentes, no van a poder repetir el acto reclamado porque nos van a conceder el amparo. Qué importante, y ahí sí nos ahorraríamos muchísimo, ¿no? O sea, antes de que termine el año o el semestre, en el caso de las preparatorias, por ejemplo, una carta yo la escribo, la mando a la dirección, necesito que me especifiquen qué requerimientos y me la tienen que responder. Con fundamento del artículo 1, 3 y 8 constitucional. No tienen que darles más para que ellos también tengan la obligación de fundar y motivar la respuesta, porque son autoridades y frente a nosotros tienen una relación de supra-infra, que es nosotros gobernados y ellos servidores. Muy bien, pues cuánto nos ahorraríamos previniendo, y además la importancia, ¿no?, de crear esa cultura de que en el momento que se esté haciendo el acto, atropello contra la persona, pues hacer la denuncia, ¿no? Sobre todo contra nuestra economía, que están ahorita pugnando por hacer una estabilización en los salarios mínimos. En realidad el salario mínimo no alcanza ni para lo mínimo, y no todos tienen acceso a un salario mínimo, todos tienen el derecho y la obligación, pero no nos vamos a esperar a que los diputados o los senadores aprueben una elevación de los salarios para poder para pagar las cuotas. Nuestros hijos necesitan entrenarse y la vida les exige más capacidad. Si me permite, cuando subamos el video de esta entrevista, voy a subir en un formato básico, lo pueden copiar de ahí y empezarlo a meter. Muchos que no me voy a volver popular entre todos los sistemas educativos, pero a final de cuentas no me interesa si ya pasó por la escuela y mis hijos están estudiando y van a estudiar con o sin su gusto. Pues qué importante tomar acciones en este sentido. Estaremos pendientes, por supuesto, de esto que nos comentas, esa página, y por supuesto, pues, tema que hay que tomar en cuenta, porque todos los papás, semestre, inicio de año, se ven en estos problemas. Al final igual va a salir de nivel y resulta que tengo que pagar, y si no, no me dan los papeles. Hay que reclamar, es lento el proceso, pero hay que sentar estos precedentes para que, pues, no dejarlos, no ir marcando estas cuestiones. La sugerencia no es que desentiendas de la relación con la escuela, y todo lo que solicites, solicítalo por escrito, que te acusen recibo para que te tengas una acreditación, y sobre todo provoques un acto de autoridad que pueda ser susceptible de recurrirse en vía de amparo o en las vías administrativas alternas para fincar responsabilidad. Qué importante. ¿Algo que me gustes agregar? Sí, la educación no está peleada con la oportunidad de existir y mucho menos con la oportunidad de comer. Yo no puedo gastar en algo que me va a quitar el pan de la boca, por lo tanto, tengamos un poquito de responsabilidad, dediquemos un poquito de tiempo, busquen en el portal de Facebook en la que un servidor les va a subir un formato básico, les tienen que recibir, les tienen que contestar, y si esta contestación les obliga a una cuota, también les voy a decir cómo lo van a hacer en vida. Son muy pendientes, maestro en Derecho Normando. Si usted tiene alguna duda, algún tema que guste que nos aclare, nos comente, por favor háganoslo llegar. Gracias. Un favor, hoy es cumpleaños de mi hijo, cumple 26 años, Luis Granados, felicidades, te quiero mucho. Ay, muchísimas felicidades a Luis Granados, muchas felicidades, seguramente un papá muy orgulloso. Claro. Muchas gracias, Normando, muchas felicidades a Luis. Nosotros tenemos más información, se la presentamos al volver de la pausa. Son las 9:18, no le cambie, enseguida regresamos. Usted escucha. Luisito, Luis Granados.